Bienvenidos una vez más a su canal de confianza, donde siempre les traemos los secretos más jugosos del mundo del espectáculo y, por supuesto, todo sobre nuestros galanes turcos que nos roban el aliento. Hoy prepárense porque vamos a hablar de uno de los solteros más codiciados del momento, Kerem Bürsin. Sí, ese hombre que con una sola mirada nos derrite el corazón a todas. Y es que después de tantas idas y venidas, rumores y especulaciones, parece que, atención, Kerem Bürsin por fin ha revelado quién es la mujer que ha logrado conquistar su corazón. Así que si son tan fans de Kerem como nosotras y mueren por saber quién es la afortunada que ha logrado capturar la atención del actor, quédense con nosotras porque este vídeo está que arde. Y antes de que se nos olvide, si aún no están suscritos, ¿a qué esperan? Suscríbanse ya mismo y activen la campanita para no perderse ni un solo chismecito como este. Vamos a empezar. Desde que terminó su relación con la bellísima Hande Erçel, Kerem Bürsin ha sido el centro de atención de todos los medios y fanáticos. Todas queríamos saber quién sería la próxima en ocupar su corazón. Los rumores, como siempre, no se hicieron esperar. Se le vinculó con varias actrices, modelos, incluso con alguna que otra influencer. Pero la verdad es que Kerem, muy astuto, él siempre mantuvo un perfil bajo, dejando que la prensa especulara mientras él se concentraba en sus proyectos profesionales. Pero, amigos, la espera ha terminado. Porque aunque Kerem es un hombre reservado, esta vez parece que no ha podido ocultar más sus sentimientos. Y es que en una reciente entrevista, en medio de risas y miradas cómplices, finalmente soltó la bomba. Sí, así como lo oyen, Kerem Bürsin habló sobre la mujer que le ha robado el corazón. Ahora, antes de que todas empecemos a imaginarnos vestidos de blanco camino al altar con Kerem, es importante aclarar algunas cosas. Porque la realidad a veces es un poquito diferente a lo que esperamos. Y es que aunque la confesión de Kerem fue bastante reveladora, también dejó algunas interrogantes en el aire. ¿De quién se trata entonces? Bueno, prepárense porque la respuesta, aunque quizás no sea la que esperaban, es bastante conmovedora. Kerem Bürsin, en esta entrevista que les mencionaba, no habló de una relación amorosa tradicional, ni de una conquista romántica al uso. No. Kerem habló de la mujer que, según sus propias palabras, le ha enseñado el verdadero significado del amor incondicional, del apoyo inquebrantable y de la fuerza interior. ¿Adivinan de quién se trata? Exacto. Kerem Bürsin habló de su madre. Sí, señoras y señores, el galán turco le atribuye a su madre el haberle robado el corazón. Y no lo dice de una forma cliché, sino con una sinceridad y una emoción que realmente te tocan la fibra sensible. Kerem describió a su madre como su roca, su confidente, su mejor amiga y la persona que siempre ha creído en él, incluso cuando él mismo dudaba. En la entrevista, Kerem contó anécdotas de su infancia, de cómo su madre siempre lo animó a perseguir sus sueños, incluso cuando esos sueños parecían imposibles. Recordó cómo ella lo apoyó cuando decidió dejar una carrera estable para dedicarse a la actuación, una decisión que en su momento generó mucha incertidumbre en su familia. Pero su madre, siempre firme, siempre creyó en su talento y en su potencial. También habló de cómo su madre lo ha acompañado en los momentos más difíciles de su vida, ofreciéndole un hombro para llorar, un consejo sabio y una palabra de aliento. Y es que, como todos sabemos, la vida de un actor no es siempre glamour y alfombras rojas. También hay momentos de frustración, de rechazo, de soledad. Y en esos momentos, según Kerem, su madre ha sido su mayor apoyo. Kerem también destacó la importancia de los valores que su madre le inculcó desde pequeño: la honestidad, la humildad, la perseverancia y la empatía. Valores que, según él, lo han ayudado a mantenerse con los pies en la tierra a pesar de la fama y el éxito. Y es que si lo pensamos bien, la influencia de la madre en la vida de un hijo es innegable. Son ellas las que nos enseñan a amar, a respetar, a soñar y a luchar por lo que queremos. Ahora sé lo que están pensando. Pero queríamos un romance, un nuevo amor para Kerem. Y sí, yo también. Pero creo que esta revelación de Kerem es aún más valiosa. Porque nos recuerda la importancia de valorar y agradecer a las personas que siempre han estado ahí para nosotros, especialmente a nuestras madres. Además, esta confesión de Kerem nos muestra una faceta más humana y vulnerable del actor. Nos demuestra que detrás del galán de telenovela, hay un hombre con sentimientos, con valores y con una profunda conexión con su familia. Y eso, mis amigos, lo hace aún más atractivo. Y no crean que todo quedó ahí.
Después de la entrevista, Kerem publicó una foto en su cuenta de Instagram junto a su madre, con un mensaje muy emotivo en el que le agradecía por todo su amor y apoyo. La publicación, como era de esperarse, se llenó de comentarios de fans de todo el mundo que elogiaban la relación de Kerem con su madre y que se sentían conmovidos por sus palabras. Así que sí, quizás no tenemos un nuevo romance a la vista para Kerem Bürsin, pero tenemos algo mucho mejor, la confirmación de que es un hombre con un gran corazón, con valores sólidos y con una profunda conexión con su familia. Y eso, mis amigos, es algo que vale la pena celebrar. Y ahora, antes de que se nos escape algún detalle importante, quiero recordarles que esta no es la primera vez que Kerem habla sobre la importancia de su familia en su vida. En varias ocasiones, ha mencionado a su hermana Melis como una de sus mayores inspiraciones y ha destacado el papel fundamental que han jugado sus padres en su formación como persona. Además, Kerem siempre se ha mostrado muy comprometido con causas sociales y ha utilizado su plataforma para crear conciencia sobre temas importantes como la protección del medio ambiente, la defensa de los derechos de los animales y el apoyo a los niños necesitados. Y estoy segura de que esta sensibilidad social también se la debe a su madre, quien, según él, siempre le inculcó la importancia de ayudar a los demás. En fin, mis chismosos favoritos, la historia de Kerem Bürsin y su madre es un ejemplo de amor incondicional, de apoyo inquebrantable y de la importancia de valorar a las personas que siempre han estado ahí para nosotros. Y aunque quizás no tengamos el romance que esperábamos, tenemos algo mucho más valioso, la confirmación de que Kerem es un hombre con un gran corazón. En resumen, en este vídeo les hemos contado cómo Kerem Bürsin reveló quién es la mujer que le robó el corazón, y descubrimos que no se trata de una conquista amorosa, sino del amor incondicional de su madre. Hablamos de la importancia de valorar a nuestras madres y de cómo Kerem ha demostrado ser un hombre con un gran corazón y valores sólidos. Y ahora sí, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó compartirlo con ustedes. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo contándonos qué les pareció la revelación de Kerem y qué opinan sobre la relación que tiene con su madre. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con todos sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo chismecito como este. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Pero esperen, que aún hay más tela que cortar. Porque la confesión de Kerem no solo ha revolucionado las redes sociales, sino que también ha generado un debate interesante sobre las expectativas que tenemos sobre las figuras públicas y sus vidas amorosas. ¿Por qué siempre esperamos que nuestros ídolos estén en una relación? ¿Por qué nos cuesta aceptar que alguien pueda encontrar la felicidad en otro tipo de vínculos como la familia? La verdad es que en el mundo del espectáculo, la vida amorosa de las celebridades se convierte en un espectáculo en sí mismo. Cada movimiento, cada rumor, cada foto se analiza con lupa, se interpreta y se comparte hasta la saciedad. Y muchas veces estas expectativas nos impiden ver la realidad, que las celebridades son personas como nosotros, con sus propias emociones, sus propias prioridades y sus propias formas de amar. En el caso de Kerem, creo que es importante destacar que él siempre ha sido muy reservado con su vida personal. A pesar de la presión mediática y de las constantes especulaciones, ha sabido mantener un perfil bajo y proteger su intimidad. Y esta vez, al hablar de su madre, nos ha regalado un gesto de honestidad y de vulnerabilidad que merece ser valorado. Además, esta confesión de Kerem nos invita a reflexionar sobre el papel de las madres en nuestras vidas. Madres que son nuestras guías, nuestras confidentes, nuestras amigas, nuestras defensoras. Madres que nos aman incondicionalmente y que siempre están ahí para nosotros, incluso cuando nos equivocamos. Madres que merecen todo nuestro amor, nuestro respeto y nuestra gratitud. Y hablando de gratitud, quiero recordarles una anécdota que Kerem contó en una entrevista hace algunos años. Resulta que cuando él era pequeño, soñaba con ser jugador de baloncesto profesional. Pasaba horas entrenando, esforzándose al máximo para alcanzar su meta. Pero un día, sufrió una lesión que lo obligó a abandonar su sueño. En ese momento Kerem se sintió devastado. Había perdido su pasión, su motivación, su ilusión. Pero su madre, siempre presente, lo animó a buscar nuevos caminos, a descubrir nuevos talentos. Lo inscribió en clases de teatro, lo apoyó en sus primeras audiciones y lo impulsó a perseguir su sueño de ser actor. Y miren dónde está ahora. Convertido en uno de los actores más exitosos de Turquía, admirado por millones de fans en todo el mundo y con una carrera prometedora por delante.
Y todo gracias al apoyo incondicional de su madre, quien siempre creyó en él, incluso cuando él mismo dudaba. Así que, mis chismosos favoritos, la historia de Kerem Bürsin y su madre es una inspiración para todos nosotros. Nos enseña que el amor de una madre es el regalo más grande que podemos recibir en la vida, y que nunca debemos dejar de valorarlo y de agradecerlo. Y ahora, para cerrar este vídeo con broche de oro, quiero compartirles algunos datos curiosos sobre la madre de Kerem Bürsin. Se llama Idem Bürsin, es una mujer elegante, discreta y con una gran personalidad. Siempre ha apoyado a su hijo en su carrera, pero ha preferido mantenerse alejada de los focos mediáticos. Se sabe que Idem es una apasionada de la lectura, del arte y de los viajes. Le encanta pasar tiempo con su familia y amigos y es una excelente cocinera. Kerem ha contado en varias ocasiones que su madre prepara unos platos deliciosos y que siempre lo consiente con sus comidas favoritas cuando regresa a casa. Además, Idem es una mujer muy solidaria y comprometida con causas sociales. Apoya a varias organizaciones benéficas y participa activamente en proyectos de ayuda a los más necesitados. Kerem ha heredado esta sensibilidad social de su madre y siempre se ha mostrado muy involucrado en causas humanitarias. En fin, mis chismosos, Idem Bürsin es una mujer admirable, una madre ejemplar y una persona con un gran corazón. No me extraña que Kerem la considere su mayor inspiración y que le haya robado el corazón. Y ahora sí, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este chismecito tan especial sobre Kerem Bürsin y su madre. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo contándonos qué les pareció la historia y qué opinan sobre la relación de Kerem con su familia. Y recuerden, mis chismosos favoritos, que el amor más puro y sincero es el que recibimos de nuestras madres. Así que no dejen pasar la oportunidad de demostrarles cuánto las aman y cuánto las valoran. Y antes de despedirme, quiero enviar un saludo muy especial a todas las madres del mundo. ¡Feliz día a todas! Ustedes son las verdaderas heroínas de nuestras vidas. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con todos sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo chismecito como este. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Y no se olviden de llamar a sus mamás. Se lo merecen.